Las ordenanzas fiscales se podrían haber aprovechado también en esta excepcionalidad para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Son palabras de José Luis Mateos, el protagonista del Café Televisión. El portavoz municipal socialista asegura que las ordenanzas deberían haber beneficiado a pequeñas y medianas empresas que lo están pasando realmente mal en esta pandemia. De hecho, Mateos asegura que a día de hoy hay más de 3 millones de euros de superávit que no se están utilizando. Por eso insiste en que hay capacidad económica para ayudar a las empresas. Un programa en el que José Luis Mateos también valora el momento que vive la ciudad y cómo aprovecharlo para generar un tejido productivo vinculado a la ciencia y a la tecnología. De la gestión de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo y de su labor al frente de la oposición en el Ayuntamiento de Salamanca, habla hoy José Luis Mateos en Café Televisión. Nuestra filosofía desde el Partido Socialista es que paga más quien más tiene. Bueno, a día de hoy todavía el Ayuntamiento de Salamanca tiene más de 3 millones de euros del superávit y de los remanentes de años anteriores que no se están utilizando. Por supuesto que todos los gobiernos tienen que hacer esfuerzos para dar a conocer todas y cuantas cuestiones tengan en relación con las decisiones que se toman. O queremos dar el salto y el paso o el tránsito a ser una ciudad en el que haya un tejido productivo que se vincule a los sectores punteros en el futuro. El 2020 es un año particular y peculiar por todo lo que estamos viviendo de pandemia. La realidad es que las administraciones nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias de manera abrupta, de manera sobrevenida y algo que era absolutamente imprevisible para cualquiera. Y en este sentido el Ayuntamiento de Salamanca ha tenido que hacer algunos ajustes propiciados en muchas ocasiones por el Partido Socialista, impulsando un pacto político en el mes de abril que finalmente firmamos en el mes de mayo. Las ordenanzas fiscales se podían haber aprovechado también en esta excepcionalidad para haber dado respuestas a las necesidades que tiene la ciudadanía y sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Salamanca que lo están pasando realmente mal. Y lo cierto y verdad es que el equipo de gobierno del Partido Popular de Ciudadanos no está dando una respuesta a través de las ordenanzas fiscales que realmente sirvan para dar esas respuestas a las necesidades que tiene la ciudadanía. Desde el Partido Socialista hemos planteado algunas iniciativas en relación con las ordenanzas fiscales. Nosotros planteábamos, por ejemplo, que el impuesto de bienes inmuebles se bajara para las familias, porque el debate no es si se tienen que pagar o no impuestos. Los impuestos se tienen que pagar, porque si no, no podemos pagar los servicios públicos, no podemos pagar a los policías, a los bomberos, el autobús urbano, el servicio de limpieza y tantos otros servicios que dependen del ayuntamiento. Ese no es el debate. Hay que pagar impuestos. El debate es quién paga impuestos y quién paga más y quién paga menos. Nuestra filosofía desde el Partido Socialista es que paga más quien más tiene. Creemos en la progresividad fiscal y en ese planteamiento nosotros considerábamos que el IBI se podía bajar este año para las familias, que se podían hacer esfuerzos para compensar a familias numerosas, a familias monoparentales o monomarentales y en ese sentido hemos planteado algunas iniciativas. En relación con el IBI, que eso lo entiende todo el mundo, Partido Popular y Ciudadanos llegaron a un acuerdo hace 2 años para disminuir algo la cuota del IBI, pero lo hicieron de manera tan desigual que nosotros no estuvimos de acuerdo. Mientras a una gran superficie, que no voy a mencionar, pero que todos sabemos que está en la calle María Auxiliadora, el IBI le bajó de un año a otro 20.000 euros. 20.000 euros. A una familia que vive enfrente de esa superficie comercial le bajó 1 euro al mes. ¿Ustedes creen que es justo? Para nosotros no. Creemos que se deben hacer más esfuerzos para beneficiar a las familias y aquellas grandes superficies que siguen teniendo beneficios y los van a seguir teniendo casi por siempre, tendrán que contribuir más y mejor a sostener los servicios públicos municipales. El equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos han incorporado las nuevas ordenanzas para el año que viene, que es subir las piscinas. Nosotros, por ejemplo, decimos que no se suba las piscinas, no es el momento de subir precios para acceder a servicios públicos, pero no solo eso. También lanzamos una propuesta para que los menores de 14 años, para facilitar su acceso a las piscinas, tengan gratis, acompañado siempre de un adulto, gratis el servicio de piscinas municipales. Creemos que eso es justo, porque además sería para aliviar la situación de las familias y hay familias que efectivamente no se pueden permitir pagar 3 euros, más de 3 euros por la entrada de él y el del menor. Y por eso nosotros planteamos que los menores de 14 años tengan gratuidad total para el acceso a las piscinas municipales. Y además, entre los jóvenes de entre 14 y 30 años tengan un descuento sustancial para favorecer también la práctica deportiva. No todo el mundo se puede pagar un gimnasio, no todo el mundo se puede pagar cualquier otra cosa y las piscinas, ya que están subvencionadas, nosotros consideramos que se tiene que facilitar aún más el acceso. No está contemplado la subida del precio del autobús urbano. Nosotros planteamos siempre
una serie de medidas para facilitar la universalización en el acceso a ese servicio público. Como decía antes en el caso de las piscinas, pero también en el caso del autobús, la gente necesita de un transporte para desplazarse a su puesto de trabajo o para simplemente moverse por la ciudad o entre la ciudad y los municipios del entorno del área metropolitana o Alfoz. Y nosotros consideramos que se pueden hacer mayores esfuerzos para facilitar y garantizar el acceso a ese servicio público de autobús. Por ejemplo, en el caso de las familias numerosas o en el caso, como comentaba, de familias monomarentales o monoparentales, es decir, las familias que tienen un solo progenitor o progenitora y tienen uno o varios hijos. Nosotros lo que establecemos es una ponderación que dé más peso a los hijos de ese tipo de familias para que les facilite el acceso a una tarifa mucho más asequible para el autobús urbano. En realidad no se sube generalizadamente el precio del autobús y, de hecho, hay que decirlo, las tarifas que han abaratado el autobús en los últimos años han sido iniciativa del Partido Socialista, el abono mensual, trimestral o semestral en cualquiera de las modalidades o, por ejemplo, la modalidad del abono joven, que fue una iniciativa del Partido Socialista que ha tenido un éxito bastante destacable. La hostelería, el comercio y cualquier empresa que se haya visto condicionada, que prácticamente son la mayoría, es verdad que hay algunas empresas que por la tipología o la naturaleza de su negocio están teniendo incluso más actividad que antes, pero eso es la excepción. La norma es que efectivamente todas y cada una de las empresas de Salamanca en mayor o menor medida están sufriendo las consecuencias económicas negativas de la situación de pandemia. Y en ese contexto nosotros creemos que el Ayuntamiento de Salamanca puede hacer un esfuerzo muchísimo mayor para solventar esas circunstancias negativas que se están viviendo. ¿En qué sentido lo decimos? ¿Y cuándo o de dónde se pueden sacar los recursos? Bueno, a día de hoy todavía el Ayuntamiento de Salamanca tiene más de 3 millones de euros del superávit y de los remanentes de años anteriores que no se están utilizando. Las ayudas a las empresas que se han ido concediendo a lo largo de estos meses apenas han superado los 300.000 euros. Se tenía previsto destinar para ayudas a empresas y a familias en torno a 5 millones de euros. Apenas se ha utilizado el 20% del presupuesto de lo que estaba previsto. A día de hoy, por tanto, tenemos todavía capacidad económica en el Ayuntamiento para articular medidas que, por ejemplo, les exoneren de alguna forma del pago de la tasa de basuras o del IBI, que son gastos fijos. Nosotros creemos que se deben articular líneas de ayudas para sufragar gastos fijos, que es la necesidad que tienen las empresas para dotarse de liquidez y asegurar la supervivencia de cara al futuro. Hay empresas que se están debatiendo ahora entre si seguir o no seguir con su actividad, porque se están ahogando económica y financieramente. Hay medidas que han estado muy bien, hay medidas que han funcionado por parte de todas las administraciones, fundamentalmente el Gobierno de España, y es verdad que en el Ayuntamiento de Salamanca, porque la Junta de Castilla y León todavía nadie ha recibido ni un solo euro de las ayudas que se prometieron en marzo, y eso es significativo. Es decir, los complementos al ERTE, aparte de que no llegan a todo el mundo al que se dijo que se iba a llegar, no está llegando, no se les está pagando. Las ayudas de autónomos del Gobierno de España, los créditos ICO y algunas prestaciones o el pago de los ERTEs, aun cuando ha habido fallos, por supuesto, y retrasos, pero han contribuido a sostener el tejido productivo de las empresas y también de las economías locales. Pero hace falta un esfuerzo mayor. Y el Ayuntamiento de Salamanca tiene la capacidad y las empresas tienen la necesidad de encontrar las respuestas en el Ayuntamiento. Lo primero que hubiéramos hecho es no haber retrasado la puesta en marcha de ninguna medida que fuera eficaz. Hubiéramos dotado a todos los departamentos municipales de recursos suficientes, porque los hay, para afrontar la situación desde el primer momento. No hubiéramos esperado meses. Ya les digo, nosotros planteamos el acuerdo político en el mes de abril, a principios, llegamos a él después de una negociación en el mes de mayo, pero las primeras líneas de ayudas no se pudieron solicitar, por ejemplo, en el caso de las familias, hasta finales de julio. Tardaron más de un mes en ponerse en marcha. No hubiéramos sido tan dilatores en el caso de la puesta en marcha de las medidas y, por supuesto, hubiéramos destinado y movilizado el último recurso y el último euro que tiene el Ayuntamiento de Salamanca. Los 3 millones de euros que hay acumulados en un cajón en el Ayuntamiento, a día de hoy no estarían en ese cajón, sino que estarían ayudando realmente a las familias y a las empresas de la ciudad de Salamanca. Eso como mínimo. Y luego, por supuesto, hubiéramos ido infinitamente más reivindicativos frente a la Junta de Castilla y León para que, si dice que va a poner en marcha una línea de ayudas en el mes de marzo, lo que haga sea realmente que esa línea de ayudas funcione y llegue a la gente a sus cuentas corrientes o a sus bolsillos para que puedan sobrevivir. Y a día de hoy todavía no ha llegado ni un solo euro. Creemos que esa actitud falta, también falta cierta capacidad de creatividad a la hora de plantear situaciones o soluciones en relación con el escenario que estamos viviendo y, de hecho, hay que decirlo, muchas de las iniciativas más novedosas de apoyo al comercio, a la hostelería incluso y a la línea de ayudas de familias han nacido del Partido Socialista. Nosotros siempre quisimos colaborar,
frente a lo que hacen otros partidos en la oposición a nivel nacional, por ejemplo, nosotros aquí siempre quisimos colaborar y contribuir a encontrar soluciones. Frente a aquellos que buscan rédito únicamente electoral o partidista, nosotros buscábamos soluciones y creemos que en la medida de lo posible hemos contribuido. Obviamente, a quien le corresponde gestionar es a quien le corresponde también dar respuesta inmediata a lo que se acuerda. Eso ha sido ciertamente un fracaso. Es decir, se esperaba, lo decía la concejala de Bienestar Social, que aproximadamente hubiera 3.000 familias que pudieran beneficiarse y en torno a 2-3 millones de euros los que se fueran a destinar a estas ayudas. La realidad es que apenas ha habido 600 solicitudes, de las cuales la mayoría o muchas de ellas se han desestimado por cuestiones de forma o por cuestiones de que no cumplían todos los requisitos, y el presupuesto que se estimaba en 2 millones, pues finalmente se ha reducido a mucho menos de la mitad de lo esperado, e incluso se ha quitado 1 millón de euros de esa línea de ayudas para pagar el contrato de la deuda. Ante todo, cada ciudadano es responsable también de sus actos, y estamos en un entorno de pandemia, en un contexto en el que está muriendo mucha gente todavía. Cada día la cifra de muertes no deja de aumentar, llevamos miles de fallecidos. Y aquí, a pesar de determinados discursos que incluso se lanzan desde algún concejal y responsable del Ayuntamiento de Salamanca, la actitud individual de precaución y prevención es fundamental. Y evidentemente, contra aquellos que no cumplen las normas y aquellos que se toman esto a la ligera, hay que actuar contundentemente. Es la única forma, parece, que entiende la gente. Mano dura contra el incumplidor. Y en ese sentido yo creo que la policía local, nacional y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo esfuerzos notables. Evidentemente no va a haber un policía en cada calle o en cada bloque o en cada vivienda. Eso sería lo deseable, pero sabemos que no es posible. Por eso es importante la actitud individual y sobre todo la conciencia colectiva. Que de mi actitud depende que la gente que está a mi alrededor sufra o no las consecuencias de esta pandemia, que entre otras cuestiones lleva en algunos casos asociada una enfermedad importante porque afecta al sistema respiratorio e incluso el fallecimiento de personas. Yo creo que, insisto una vez más, las normas están para cumplirse, también las recomendaciones, ya sean obligatorias o sean simplemente recomendaciones que se estiman importantes para frenar la famosa curva de la pandemia. Pero más allá del debate de si allegados sí, allegados no, conocidos, familiares, etcétera, cada uno de nosotros sabemos el entorno en el que nos movemos y tenemos que intentar evitar sumar más personas de las estrictamente necesarias y con las que habitualmente nos relacionamos a esas cenas familiares que todos sabemos que celebramos todos los años. Porque nos jugamos el renunciar a unas Navidades en familia tal y como las conocemos, pero sabiendo que vamos a poder celebrar esas Navidades en el futuro con todos los miembros de la familia. Si no tomamos las precauciones, y sé que puede sonar duro, pero a lo mejor por no renunciar a las Navidades este año de la forma en la que habitualmente las celebramos, estaremos renunciando a la compañía para siempre de nuestros seres queridos. Y esto es un mensaje que todo el mundo entiende. Es decir, yo quiero seguir poder celebrar mis Navidades con mi familia cercana. Si no las puedo celebrar este año, pero me garantizo que las voy a poder celebrar en los años siguientes, el esfuerzo y el sacrificio merecerá la pena. La transparencia siempre, siempre, siempre y en todo momento debe ser la nota característica de todas las administraciones públicas y de todas las instituciones de nuestro sistema democrático y político. Por supuesto que todos los gobiernos tienen que hacer esfuerzos para dar a conocer todas y cuantas cuestiones tengan en relación con las decisiones que se toman. Dicho esto, y en relación con el comité de expertos que se ha hecho más famoso sin conocerlo que si se hubiera conocido, estoy casi seguro, es cierto que se han tomado decisiones en contextos de muchísima presión de todo tipo, política, mediática y económica, y probablemente para preservar la independencia de esos expertos y que puedan pensar con absoluta imparcialidad, se ha preferido no dar a conocer en este momento sus nombres. Para mí sería deseable que viviéramos en un sistema de convivencia y de madurez democrática y política en el que, si se publican esos nombres, nadie les vaya a presionar, pero siendo realistas. Sabemos cómo funciona a veces la sociedad por impulsos y más en situaciones imprevisibles, y probablemente haya personas que se hubieran sometido a una presión insoportable
lo estamos viendo con Fernando Simón, por ejemplo, en redes sociales o en tertulias de opinión, que a lo mejor le restaría capacidad para tomar decisiones de manera independiente e imparcial. En todo caso, en algún momento esos expertos tienen que darse a conocer, por supuesto. El modelo de ciudad que tenemos no es solo si tiene que ser más o menos sostenible, yo creo que eso está fuera de todo debate. Si queremos todos una ciudad más sostenible, más verde, más saludable, más habitable, por supuesto, eso va de suyo. Ahora, lo que tenemos que plantearnos es a futuro si queremos seguir siendo solo una ciudad de servicios o queremos dar el salto y el paso o el tránsito a ser una ciudad en el que haya un tejido productivo que se vincule a los sectores punteros en el futuro. Me refiero, tenemos universidades, fundamentalmente la Universidad de Salamanca, puntera en muchos puntos, en muchos aspectos de investigación. Nosotros creemos que se debe impulsar de manera decidida un parque científico-tecnológico nuevo. Es decir, el sector industrial del futuro está vinculado a la ciencia y a la tecnología. En Salamanca tenemos capacidad suficiente para afrontarlo. Lo que hace falta es voluntad política para hacerlo. Llevamos más de 20 años oyendo hablar del famoso Puerto Seco. A día de hoy no es una realidad. Se están dando pasos, pero no es una realidad. Más de 2 décadas para impulsar algo que tiene que ser de futuro, pues ciertamente es algo que deberíamos reprochar a quienes han gobernado los últimos años por no haber hecho lo suficiente, porque las personas que se han marchado por falta de oportunidades en estos últimos 20 años, esas personas no sé si van a poder volver cuando el famoso Puerto Seco se desarrolle realmente. Y nosotros creemos claramente que hay ahora mismo una oportunidad evidente de potenciar los sectores científico y tecnológico que tienen alta capacidad de creación de empleo, empleo de calidad, que es además empleo estable y que pueden suponer un dinamismo totalmente diferente para la ciudad de Salamanca del que hemos venido desarrollando hasta ahora, sin por supuesto renunciar a nuestra seña de identidad, que es el turismo, el patrimonio y la cultura, pero también vinculándolo por supuesto a una industria de futuro como es la ciencia y la tecnología, que además contamos con la materia prima fundamental, que es el conocimiento que está en nuestras universidades. Si no lo aprovechamos ahora, probablemente esto se ha escuchado mucho, pero probablemente sea el último tren que pase por delante de nuestros ojos. Y ahora tenemos recursos, además del Gobierno de España a través de los fondos de recuperación de la Unión Europea, en los que hay suficiente dinero para afrontar una estrategia de desarrollo económico y de atracción de inversiones en la ciudad de Salamanca. Si no se aprovecha estas circunstancias, corremos, como digo, el riesgo de perder el tren para siempre. En materia medioambiental tenemos muchas posibilidades en la ciudad de Salamanca, aparte de, obviamente, reducir las emisiones, realizar una apuesta decidida en que en algunas ubicaciones de la ciudad el transporte privado tiene que estar cada vez más restringido porque las emisiones contribuyen por desgracia, a nuestra merma de la calidad de vida. Sabemos que miles de muertes al año se producen como consecuencia de la contaminación, y contaminación sobre todo producto de los coches, ¿no? También de las fábricas, etcétera, pero en Salamanca fundamentalmente de la contaminación atmosférica. Y en ese sentido nosotros apostamos por un refuerzo de los transportes sostenibles, alternativos, también el vehículo eléctrico, transporte público, bici y por supuesto la generación de grandes pulmones verdes de la ciudad de Salamanca, con corredores verdes que algunos sí que están incorporados en el plan de infraestructura verde, otros no, pero también el aprovechamiento de esa capacidad que tenemos natural de generar espacios verdes en los entornos urbanos, y que tenemos que ser conscientes que el vehículo privado tiene que dar paso a esas nuevas fórmulas, como lo están haciendo todos los países de la Unión Europea, de países medianamente desarrollados como España. La oposición tiene una tarea muy importante, que es primero controlar a quien gobierna y luego plantear alternativas de futuro para lo que consideramos que puede ser una forma distinta de gestionar los recursos públicos en la ciudad de Salamanca. El Grupo Municipal Socialista sigue siendo a día de hoy el grupo político que más iniciativas traslada al Pleno Municipal, que más iniciativas logra aprobar en el Pleno Municipal, es decir, que somos un grupo político que concita en torno a nosotros un gran consenso, aunque es cierto que no todas las iniciativas que a nosotros nos gustaría se acaban aprobando, pues porque el Partido Popular y Ciudadanos las bloquean o las vetan directamente. Y el Partido Socialista sigue siendo una garantía de la alternativa y de cambio sensato en la ciudad de Salamanca. Nosotros no planteamos para Salamanca ninguna revolución, ni mucho menos, sino lo que planteamos es un conjunto de soluciones que permitan alcanzar esos retos
que nosotros nos planteamos como opción política y también que se plantea la mayoría de la ciudadanía de Salamanca. El Partido Socialista en Salamanca está siendo absolutamente leal con los ciudadanos de Salamanca, está siendo reivindicativo con quien toca en cada momento, y basten 2 ejemplos para ello. Somos capaces de reivindicar al Gobierno de España, de nuestro propio partido, que invierta más en Salamanca, pero también somos capaces de pedirle a Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Castilla y León que también invierta más en Salamanca. Partido Popular y Ciudadanos no hacen lo mismo. Cuando se trata de exigir a la Junta, ellos no votan a favor de exigir más inversiones, sino que se ponen del lado de sus intereses de partido. Yo he dado cuenta, cada vez que ha surgido la oportunidad, de que para mí antes están los intereses de la ciudadanía de Salamanca y de la ciudad de Salamanca que los intereses de mi propio partido. Casi siempre son coincidentes, pero a veces no lo son, y yo cuando tengo que elegir siempre elijo por Salamanca y por los salmantinos.